Muy buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Carlos Chancafé Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima. Bienvenidos todos a nuestro programa La Hora I, programa conducido por el capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. Hoy día vamos a tocar el tema el reto de la evolución de la tecnología hacia las redes móviles 5G. Para la entrevista del día de hoy me acompaña el vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica, el ingeniero Paul Troncoso Castro, quien me está acompañando hoy en la co-conducción. Adelante, Paul. Ok, gracias Carlos, gracias por la introducción. Efectivamente, el día de hoy tenemos para este programa especial sobre evolución tecnológica hacia la 5G a un especialista que es el ingeniero Miguel Neira. Un poco sus credenciales de Miguel. Miguel es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional del Callao, es magíster en docencia universitaria, tiene estudios de especialización en redes de transporte, sistemas de comunicación personales. También es consultor especializado en sistemas de transmisión de microondas, satelital, fibra óptica y en planificación de redes de telecomunicaciones. Él ha participado en la modernización de las redes de transmisión digital y telefónica del Perú y en el despliegue también de las redes de transporte de la empresa operadora América Móvil, más conocida como Claro, ¿no? Miguel también él pertenece al grupo de docentes que en forma periódica dictan cursos especializados en Instituto Nacional de Investigación en Capacitación de Telecomunicaciones, INICTEL, y también en TechSoup. Ok, sin más, darle la bienvenida a Miguel para que nos comparta sus experiencias y a través de esta primera presentación, y luego vendrán las preguntas del caso. Adelante, Miguel. Muy buenos días, Paul. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días con toda la audiencia que está en este momento. Yo, primeramente, agradecerles a todos ustedes por la invitación y la oportunidad de poder estar ahí con ustedes, ¿no? Efectivamente, ¿no? El tema de 5G es un tema actual que se está conversando a nivel mundial. Y no, pues el Perú no escapa de eso porque siempre queremos estar siempre a la vanguardia, ¿no? Tecnológica para poder satisfacer las necesidades de toda la parte económica, productiva del país, ¿no? Entonces vamos a tocar el tema, a ver si me permiten, voy a compartir mi pantalla para dar ya inicio a esto. Bien, mira, Paul, efectivamente, ¿no? Y Carlos, ¿no? Cuando hablamos de redes móviles, y esto como de manera introductoria, se nos viene a la cabeza pues la movilidad de los servicios que tenemos en mano, ¿no? Tenemos en mano y tenemos que movilizarnos por donde querramos. Es ahí donde viene el tema del concepto de PCS, ¿no? Sistema de Comunicaciones Personales. Y cuando hablamos de redes móviles, se nos viene a la mente, como vamos a ver más adelante, hablar de los servicios finales de los usuarios que se benefician de esto, ¿no? Mensaje de texto, comunicación de voz, acceso a internet móvil. Últimamente estamos hablando acerca de banda ancha. Sin embargo, las necesidades de los usuarios sigue demandando mayor capacidad. Las redes van recibiendo más usuarios, tienen que proveer más servicios, tienen que, digamos, comunicar a personas que están en el Perú con Estados Unidos, y eso lo sabemos todos, y lo vivimos para los que estamos posiblemente aquí escuchando digamos, la exposición, sobre todo los ingenieros electrónicos y los ingenieros de telecomunicaciones y todos los usuarios finales, que esto va evolucionando. Entonces, la tecnología de los servicios móviles es una tecnología que de constante y constante evolución. Y es aquí, digamos, donde, digamos, llegamos al punto de hablar de 5G, donde hablamos de una red que ha evolucionado sobre una serie de tecnologías, empezando por 1G y hasta 4G en la que tenemos ahora, y para poder nosotros dotar de estos servicios de mayor capacidad, de estos servicios se dice de baja latencia, como vamos a ver más adelante, y de emisión crítica posiblemente, en la que, digamos, el tipo de respuesta tiene que ser prácticamente imperceptible para el usuario final,
tenemos que hablar de ciertos requisitos que debe tener una red de comunicaciones para que se considere 5G. Y entonces es ahí donde yo quiero un poco hacer un resumen brevemente, qué es lo que se considera una red de 5G. Y partimos del concepto de red, ¿no? Concepto de red de los equipos que están interconectados, que se comunican entre ellos para poder enviar una información y finalmente llegar al usuario final. Tenemos el concepto de que la velocidad de los datos, la velocidad, o sea, antes navegábamos a 64 kilobits, 128, 1 megabit, ahora estamos hablando de tener velocidades de 10 gigabit. 10 gigabit es lo que, digamos, para los que estamos acostumbrados a ver un servicio, digamos, entre comillas, un servicio domiciliario con la red fija, por decir en Netflix, tener un video de alta definición es tenerlo pues en menos de un segundo, ¿no? Entonces, velocidad de 10 gigabits. Y además que también la red debe permitir que la latencia, es decir, la información que viaja de un punto al otro, sea prácticamente imperceptible. Actualmente, los servicios de 4G tienen una latencia por el orden de los 30, 35, en algunos casos 50 milisegundos, ¿no? Lo que, digamos, y la experiencia de usuario, digamos, hace que en algunos casos haya un retardo, por decir en el caso de video. Para la 5G, 1 milisegundo prácticamente es imperceptible, ¿no? Tenemos, por zonas geográficas, tenemos estaciones celdas, en las que los dispositivos que se conectan a esa celda se multiplican por 100 veces. O sea, hay más, la concentración de dispositivos, y esto tiene que ver con el tema del con el Internet de las cosas, ¿no? Una serie de dispositivos que están en un área geográfica en donde hay cientos y miles de dispositivos. Tiene que ser satisfecho por las redes de 5G. Actualmente podemos decir que algunos servicios se soportan con 4G, con el Narrowband IoT, que es una tecnología que se está usando. Sin embargo, no permite ese volumen de dispositivos conectados simultáneamente. Y eso lleva, digamos, a revisar, bueno, rápidamente aquí para no quedarnos cortos en el tiempo, que, digamos, los sensores, los dispositivos que recogen esta información, pues tienen que durar 10 años como mínimo. Tú tienes un dispositivo, 10 años, lo conectas ahí para un medidor de luz, de agua, un sensor de apertura, cierre, de compuerta, lo dejas ahí, tiene que funcionarte 10 años. Pues no puedes estar cambiando la batería, ¿no? Tiene que haber un punto en la que, digamos, haya una reducción del uso energético de las aplicaciones, ¿no? Y es más, celdas pequeñas que pueden transmitir mayor capacidad y volumen de información. Y aquí todos conocemos, ¿no? Conocemos este triángulo, ya para pasar. Digamos que cuando hablamos de 5G hablamos de servicios típicos, ¿no? Los servicios típicos consideran, pues, los actuales servicios de banda ancha mejorada. Vemos, acá estamos hablando en la parte superior, servicios que deben estar orientados, como lo repetí, a una velocidad de 10 gigabit, realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Donde nosotros podemos tener información simultánea de la información de video que tenemos. Tenemos también servicios y a propósito, estos servicios de banda ancha ya están siendo provistos por las redes actuales móviles 3G, 4G. Aquí la diferencia es que a manera introductoria tenemos que ingresar con 5G para incrementar la velocidad de transferencia de datos. Y en la parte inferior tenemos dos tipos de servicios que no se están brindando actualmente y ni se brindarán inmediatamente, porque primeramente hay que ir madurando la red de 5G y en la que, digamos, tiene fase de implementación, como vamos a ver más adelante, ¿no? En la primera fase se pretende que sea el primer punto de arriba que se brinden los servicios de banda ancha. Luego, digamos, en una evolución tecnológica de 5G, se pueda ir atendiendo a estos servicios que van a inundar lo que llamamos las ciudades inteligentes, con una serie de sensores, con una serie de dispositivos en el hogar que estén conectados todo a Internet. Todo a Internet. Y los servicios digamos, de misión crítica, ¿no? Misión crítica, vamos hablando de los servicios de baja latencia, ultra baja latencia, digamos, conexiones máquina-máquina, hombre-máquina y así, ¿no? Entonces, a manera de, digamos, de resumen esta primera diapositiva, cuando hablamos de 5G, pues hablamos de ciertos requisitos. Cuando ya se cumplan estos requisitos, realmente estaremos hablando de 5G.
Entonces, si nosotros decimos que no tiene latencia de 1 milisegundo, entonces este servicio no es 5G. Y estamos en ese camino. Falta un camino vamos a ver que hay una serie de retos, como decimos, en la parte, digamos, introductoria, en el título. Hay una serie de retos. El tema es revisar qué retos, y yo he identificado en 3 puntos que lo voy a definir más adelante. Y entonces, cuando hablamos de la característica de los servicios, aquí muy rápidamente, pues estamos viendo de que los servicios están orientados a la conexiones de dispositivos. Normalmente tú utilizabas un dispositivo, digamos, por decir, hombre-máquina. Ahora, cuando hablamos de dispositivos de emisión crítica, por decir en 5G, estamos hablando de máquina-máquina. 2 autos autónomos que se comunican, entre ellos establecen, intercambian información para que de manera autónoma, digamos, en una vía expresa entre Lima, el cercado de Lima y Miraflores, imaginemos, ¿no? La vía expresa, entre Lima y Miraflores, tú vayas y pidas tu carro autónomo que te vaya a recoger y le pones un punto A, punto B y vayas solito conduciendo. Donde tenga que revisar en esa carretera, en esa vía, miles y cientos de antenas con una alta frecuencia, donde envían la información entre uno y otro y le va enviando la información de manera de que sepa que un auto adelante está a 5 metros y tiene que bajar la velocidad. Entonces, a eso vamos hacia estos servicios de emisión crítica, que los vamos a implementar pronto. Yo creo que va a demorar un tiempo todavía hasta ir adecuando las redes y vamos a ver los retos, como le digo, que tenemos que enfrentar. Cuando hablamos de 5G, ya estamos yendo, ¿no? Vemos resúmenes del despliegue. Vemos de que ya el año pasado se han lanzado redes a nivel mundial, en Alemania, en Europa, en Estados Unidos. Aquí mismo en Latinoamérica hablamos de que tenemos algunas redes ya desplegadas y tenemos que cuestionar si realmente son redes de 5G, porque si no cumplen el requisito de 1 milisegundo, entonces está observado, ¿no? ¿Es 5G o no es 5G? O sea, es 5G, tiene que brindar estos 3 tipos de servicios. Brinda los 3 tipos, lo dejamos ahí con una inquietud para definir si realmente son redes de 5G. Pero aquí en Latinoamérica, por si tenemos a Brasil, ya con 3 empresas que han enviado comercialmente, han lanzado comercialmente, perdón, sus redes de 5G. Obviamente han puesto el primer punto, el primer paso para decir, esto es parte de la característica de 5G. Muy bien. Pero hay un trecho largo todavía por adecuar las redes para que, digamos, tengamos todos los servicios que se pretende en la definición de una red de 5G. Ahí tenemos, ¿no? Colombia, Uruguay nos lleva a la delantera, ¿no? Aquí en el Perú tenemos alguna situación todavía que resolver en cuestión de la banda de frecuencia, que lo vamos a ver más adelante. La banda de frecuencias, que es un punto importantísimo en la red de 5G. Y ahí les comento de manera muy breve la banda de 3.5 y la banda de 26 GHz. ¿No? Bien, entrando al punto de lleno, cuando hablamos de retos, del reto el reto tecnológico, le pusimos el título de la presentación. Desde mi punto de vista, y esto signal, porque hay una serie de foros, hay una serie de discusiones, una serie de presentaciones sobre 5G, pero digamos, en el tiempo que yo llevo trabajando en el despliegue de redes móviles y principalmente en la red de transporte que, digamos, dan soporte a toda esta red de servicios de acceso, pues hay 3, para mí, como le digo, hay 3 puntos o 3 retos o áreas que hay que contemplar. Primeramente, el reto que tienen los proveedores de servicio. ¿Sí? Los proveedores de servicio, estamos hablando acá en el Perú, vámonos centrándonos un poquito más acá en Perú. Tenemos ahí operadores, tenemos Vitel, tenemos Entel, Telefónica, tenemos a Claro, que brindan estos servicios ya actuales. Entonces, primeramente, tienen que estar animados a invertir en las redes. ¿Sí? Ahí hay un proveedor de servicio móvil y tienen que hacer una migración tecnológica. Dependiendo del business case que ellos vean, de la, digamos, de la aceptación de los servicios o la demanda que puedan tener en el país, estas empresas que requieran miles de equipos conectados, estas empresas que quieran tener alta velocidad, una alta velocidad de forma inalámbrica, mejor que una red de servicio fijo. Va a depender, ¿no? Entonces van a ir
estos proveedores de servicios haciendo inversiones, migrando tecnológicamente, adecuando las redes, de cientos de millones de dólares. El otro punto que considero yo es el tema de la comunidad. El tema de la comunidad es un reto, pues, actualmente, yo diría, observado, complicado, que el ente regulador ha tomado por el efecto de la pandemia del COVID-19, ha tomado acción de manera de concientizar a la población, haciendo de que las ondas radioeléctricas no afectan a la salud y que permitan el despliegue de las redes, porque hemos visto este año, ¿no? Que, digamos, ha habido poblaciones inclusive que han intervenido y han, pues, echado al suelo nuestra infraestructura de las redes, ¿no? Y la cuantiosa inversión que hacen los proveedores de servicio. O sea, ese es un forado, digamos, a la inversión privada. Y no solamente a la inversión privada, sino también al servicio final, porque ciertamente un grupo de personas pueden afectar esa infraestructura de comunicaciones, pero afectan a cientos de personas. Entonces es importante que la comunidad y todas las áreas involucradas en esto ayudemos a que la comunidad se informe, se prepare y permita, digamos, el despliegue. Sin eso, mucho puede hacer, digamos, las empresas o la evolución tecnológica si la comunidad no está inmersa en este reto de tener mejores servicios, como lo hemos descrito al inicio. Y la otra parte es el regulador. Aquí voy a ser bastante breve, ¿no? Ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tomado acción recientemente, el 3 de noviembre, ¿no? Ha sacado una línea base de la línea base para poder iniciar el camino de 5G. Y principalmente ha puesto a consideración algunas para la comunidad sobre el tema de las bandas de frecuencia de 3.5 y 26 GHz. Mire, 3.5, actualmente las redes trabajan hasta 2.6 GHz. Repasemos, 450 MHz, 700 MHz, 850, 1900, 1700, 2100, 100 AWS, 2600, y ahora 3.5 GHz, en realidad 3500 MHz, y ahora está diciendo que vamos a ir a una frecuencia más elevada, 26 GHz. Y ya está tomando acción, y no solamente es la acción de la banda de frecuencia, acá el regulador tiene que tomar acción no solamente en la parte del canal de radio, tiene que tomar sobre la normatividad de las facilidades que tienen que brindárselas a las empresas que van a desplegar eso sobre los permisos. Se pide un permiso aquí, en el Perú, en Piura, en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, y cada uno, digamos, pone su normatividad. Ahí hay algo que digamos, regular. Hay que regular grandemente porque si no, va a poner piedras, como lo ha tenido ya el despliegue de 2G, de 3G y de 4G, en realidad con la tecnología LTE. Entonces, en el tema de conciencia social me refería a esto, muy rápidamente, ¿no? Nosotros como profesionales, si nosotros no estamos preparados en la parte de ingeniería, telecomunicaciones y electrónica, poco podemos hacer para, digamos, preparar a la comunidad. Y no olvidemos que la ingeniería, y aquí entre comillas muy chiquito nomás, la ingeniería es una especialidad en la que uno tiene que brindar por satisfacer las necesidades de la comunidad. Y ahí estamos, nos basamos en la necesidad de resolver la comunidad. Somos expertos sin embargo, tenemos que calar también, no solamente a la parte fierro, equipo, sino que también aportar desde nuestro punto de vista en la formación de esta conciencia, de esta preparación de la comunidad. Saber de que hay frecuencias como bien de ondas no ionizantes y hay frecuencias de ondas ionizantes. Es decir, mira, sí, efectivamente, las ondas electromagnéticas dañan a la salud cuando están aquí, a partir de acá. Eso no están en los servicios de telecomunicaciones móviles. Si no le aclaramos eso, poco van a entender lo que le decimos. Sí, mira, lo que tenemos aquí en estas bandas de frecuencia no te hacen daño. Las ondas, las partículas que tienen en tu estructura atómica no van a excitarse y moverse a una velocidad elevada y calentarse y te van a hacer daño. No. Las frecuencias que están en este rango corresponde a un grupo de ondas no ionizantes. Y bueno, acá este tema es materia de, digamos, de revisar, y cada uno de los temas con amplitud y amplitud, ¿no? Pero sí creo que ahí hay que, digamos, para que el despliegue tecnológico
en nuestro país vaya hacia buen puerto, tenemos que calar en este tema digamos, de la conciencia social, ¿no? Y aquí muy rápidamente, porque sé que tenemos que avanzar con la rueda de preguntas, para los que, digamos, saben acerca de la tecnología de comunicaciones móviles, empezamos ya por el año 1980, servicio analógico. Escuchaban las comunicaciones y sintonizabas de manera, con otro equipo, sintonizabas las comunicaciones que estaban en el aire, una comunicación insegura. Cuando pasamos a la parte de 2G, la parte digital, hablamos ya de comunicaciones muy seguras, que no podían intersectar, que venían encriptadas. La facilidad y la ventaja de la comunicación digital, ¿no? Acá estamos hablando en el año 1990, ya por otras partes, acá en el año 95, ya estábamos hablando acá en el Perú, con el ingreso de, bueno, Telefónica estaba con la tecnología CDMA y TIM en ese momento vino con la tecnología GSM, que finalmente venía a ser el estándar de evolución hacia la red de 4G, ¿no? Pasamos a 3G en el año 2020. Vamos viendo que la evolución cada 10 años va cambiando de tecnología, porque las necesidades que tienen los usuarios finales demandan una serie de características de la red. Como vimos 5G, llegamos aquí al 2020 y ya tenemos varias redes. Revisaba hoy día en la mañana que en Estados Unidos, velocidades de 20 megabits, de 120 megabits. Había una red en Estados Unidos que llegaba en descarga de datos 500 megabits por segundo y 250 megabits en subida. O sea, ¿y por qué la diferencia? ¿Por qué unos 100, otros 500? Vamos a ver que es importantísimo el ancho de banda que le asignan a las redes. Por eso que el ministerio ya ha tomado cartas digamos, en este tema, para formalizar, posiblemente en breve, la asignación de la banda de 26 GHz. Porque mientras más ancho de banda tengamos, digamos, la velocidad de transferencia de datos va a ser mayor. Obviamente, el uso de una banda elevada, como vamos a ver más adelante en una diapositiva que le voy a poner, hace, digamos, que la distancia o el área de cobertura de las celdas sean pequeñísimas, ¿no? Y acá estamos viendo, estamos repasando. Tenemos una evolución, 1, 2, 3, 4, estamos en 5G y estamos hablando de conexiones de 10 gigabits al usuario final. Redes que te permiten solamente tener 1 milisegundo de latencia y que te permiten, pues, una serie de características de recibir miles de dispositivos simultáneamente, ¿no? Y ahí está el resumen, el bajo consumo, la alta fiabilidad y otras dos características que nos la di al inicio. Esta red de 5G tiene que tener cobertura de 100% y una disponibilidad de 99.999, 5 nueves, ¿no? Y a la exigencia va incrementando. Y aquí, ya cerrando, lo que yo quisiera comentar, cuando hablamos de 5G, pues principalmente, normalmente las personas que, digamos, están involucrados en este punto, se refiere al segmento radioeléctrico. Aquí hablamos de las ondas milimétricas que están por encima de los 6 GHz. 6 GHz. El punto de partida para 5G es una banda sub-6, quiere decir que son frecuencias de inicio menores a 6 GHz que se podrían utilizar. Acá en el Perú se está planteando ya subastar la banda de 3.500 MHz, o sea, 3.5 GHz, con ranuras para todos, y es más, tienen que hacer un reordenamiento de la canalización, porque ya hay empresas que tienen segmento asignado, y va a haber un concurso. Entonces, los que concursen tienen que ponerse de acuerdo para la adecuación de la red para poder tener de manera ordenada esa banda de frecuencia que está por acá, para que, digamos, se haga un uso eficiente. Ya cuando vamos a la banda de 26, por acá, y estas son las frecuencias que se pretende tener para 5G, y hemos elegido la banda de 26 que está por acá. Esta banda de 26 tiene características de penetración reducida. Sabemos que las ondas electromagnéticas, mientras más elevadas sean,
su frecuencia, no penetra las estructuras de la casa. Entonces el área de cobertura es pequeño. Entonces ahí tenemos un reto. El reto tecnológico no solamente es asumir la tecnología, en el caso de los proveedores, sino que también un despliegue de infraestructura cuantiosa. Miles de antenas que dan cobertura a estas bandas de frecuencia que posiblemente puedan tener, en función de la parte física, áreas de cobertura de 20, 30, 40 metros. Aquí vemos una antena de los sistemas actuales que también se van a utilizar en 5G, digamos que con, múltiples arreglos de antenas para poder sacarle la mayor capacidad. Cuando hablamos de ondas milimétricas y hablamos de 5G, imaginemos, estamos hablando de una eficiencia espectral de un valor de 30. Quiere decir que 30 bits podemos incluir en un hertz. Hay una evolución de 1, 2, 3, 4G están por el orden de los 8, 9, dependiendo de, la infraestructura o la tecnología que tenga cada empresa. Pero acá en 5G estamos hablando de una eficiencia espectral de 30 bits por hertz. En la parte derecha le coloco actualmente la cantidad máxima que puede tener un proveedor en las bandas menores a 1 GHz que se ve en la parte superior, con esas bandas de frecuencia que no puede tener más de 60 MHz. Y cuando vamos a las bandas superiores a 1 GHz, un proveedor no puede tener 250 MHz, en todas las bandas de frecuencia. Cuando hablamos de 5G, estamos hablando que para que sea eficiente un servicio, el proveedor tiene que asignarle un ancho de banda mínimo de 100 MHz. Mínimo para que comience a operar el 5G. Y entonces, por eso que el interés del ministerio, que recientemente en el mes de mayo, de ponerse a trabajar en esta normatividad, ¿no? Y la consulta. Y rápidamente, ¿no? El 5G tiene viene, de la evolución del 4G. O sea, pretender la Unión Internacional de Telecomunicaciones indica dos caminos para poder ya iniciar el despliegue del 5G. Basado sobre la infraestructura de red de 4G, y la otra que pongan desde cero nuevo. Eso prácticamente es imposible, colocar y desplegar una red de 5G. Además, el estándar todavía no está publicado, solamente está el release 15, que implica que es lo que le llamamos la solución no standalone. El no standalone quiere decir que, sobre la infraestructura de red del 4G, se hacen ciertos arreglos, se utilizan los mismos dispositivos, los mismos equipamientos de core, para poder brindar el servicio del 5G. En principio, el servicio de banda ancha mejorada que vimos en el triángulo superior. Los otros servicios que están más abajo, en el release 15, todavía no se va a brindar. ¿Ya? Y entonces, en el release 16 tiene que sacar para que ya se brinde esta parte. Acá tenemos una arquitectura, y lo que quiero comentar acá, el reto, estamos hablando de reto. El reto tecnológico, hablamos de que cuando teníamos una tecnología de 2G, y hablamos, cada una de las redes. El 2G tenía una BCC, un controlador. El 3G tenía un RNC, otro controlador, y se distribuía. El 4G ya una estructura de una capa de IP, full IP, se hizo una mejora, pero no es suficiente. No lo soporta las tecnologías, ni los operadores, los proveedores de servicio, el ir invirtiendo equipamiento para cada una de las redes. En el caso de 5G, ya el business case no va a ser soportado, la inversión no va a tener retorno. Entonces hablamos acerca de los servicios en la nube. Hablamos de data centers, donde colocamos las funciones virtuales, colocamos en un gran data center funciones de enrutamiento, de switches, de VCCs, de G-Node, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que hagamos uso eficiente, no solamente de las funciones o el hardware de red, sino también a nivel de consumo de energía. ¿Ya? Y entonces, ahí está, ¿no? La arquitectura de la red, y cuando pongo legacy, porque pronto va a ser legacy, vamos a ir dejando y vamos a ir apagando la red de 2G y de 3G. El 5G es un conjunto de soluciones tecnológicas que no solamente están orientadas hacia la parte del acceso inalámbrico. Hay una serie de
acciones que tenemos que tomar a nivel de todos los áreas de la red, la parte de transporte, la parte de conmutación, la parte de procesamiento, la parte de seguridad. Aquí lo que yo le he colocado es que a nivel de acceso, como ven, el tema es muy extenso. He querido centrarlo en esta parte, en la parte de acceso radio, porque es la parte vital. La parte que, digamos, las personas van a observar. Vamos a observar que en la calle van a estar antenitas chiquitas, van a tener que estar colocando fibra óptica de última milla. Vamos a tener que tener empresas que colocan infraestructura y se la va a dotar ¿a quién? A operador 1, operador 2, operador 3, como lo estamos viendo actualmente con estas estructuras que alojan mimetizadas en la ciudad a varias empresas, ¿no? Entonces, tenemos acá tecnologías de las ondas milimétricas que le hemos dado, el beamforming, que vimos las antenas con arreglos que vimos en la diapositiva anterior, que está aquí. Tenemos acá los smart set apuntados a nichos de cobertura de alta demanda de tráfico, los centros comerciales, el Massive MIMO, arreglos de antenas también, el Link, Downlink, Decoupling, que son tecnologías que te permiten, digamos, cursar tráfico en una red de una banda y retorno en otra frecuencia, inclusive de otra tecnología. Entonces, la red comienza a ser más compleja. De hecho, que ya las redes son complejas y se incrementa la complejidad. Y esta me parece que es la última diapositiva que quiero presentarles para ya pasar a la parte, digamos, de esta exposición que se toman puntos muy generales y que de mi punto de vista, dentro de los retos que tenemos que tener en la parte tecnológica que nos demanda a nosotros como ingenieros, es en el despliegue de red. La arquitectura de la red celular 5G está orientada a desplegar una cantidad de data centers, como ves, que tenemos data centers centralizados, nacionales, data centers que están ubicados en una localidad, en Arequipa, en Trujillo, y dentro de Lima, por decir, tener data centers de frontera, están más cerca, que están ubicados más cerca, digamos, a las estaciones móviles, por decir, en el Callao. En el Callao, un data center de frontera ubicado en la Avenida Colonial, y que va a atender, digamos, a todas las estaciones del Mall Bellavista, a todas las estaciones digamos, que están en la Avenida Colonial, Argentina, La Punta, ¿no? Entonces, donde, digamos, ahí se aloje las funciones virtuales, lo que denominamos el NFV, y bajo una solución de DSN, de, digamos, funciones definidas por software, puedan controlar estas funciones que se alojan en los data centers. Y entonces es ahí, digamos, donde la red de transporte, como se visualiza acá, tiene que atender, si vemos acá esta diapositiva, pongámoslo acá de manera como si fuese un tubo, tenemos 3 tipos de servicios que tienen que transportarse por la red de transporte. Valga la redundancia. Los servicios 1, 2 y 3 que están ahí bien coloreados y que tienen que tener ciertas características de aseguramiento de ancho de banda, de aseguramiento de la latencia, de aseguramiento de que puedan conectarse los miles y millones de dispositivos en una zona. Por decir, en una casa pueden tener 20, 30 dispositivos, que me asegure que a través de mi red 5G no va a tener problemas de apertura, cierre y el envío de la información de mi lavadora, licuadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso le denominamos las redes network slicing, ¿sí? Donde, digamos, a través de rebanadas específicas, le asignamos ciertos parámetros para asegurar. Y es ahí donde hay una oportunidad, porque las empresas, puede ver que las empresas operadoras tengan su propia red network slicing, pero hay una oportunidad porque van a haber empresas proveedoras de transporte para las empresas que brindan el servicio final, que le tienen que decir, a ver, claro, ven, toma aquí, yo quiero estos servicios de rebanadas de mi servicio 1, 2, 3, yo te lo aseguro, toma aquí, entra en mi red. Telefónica, Entel, Vitel y así. ¿Sí? Entonces, es ahí donde, digamos, las conexiones, y con esto termino, en la que la tecnología se soporta sobre interfaces de mayor velocidad. Actualmente, para una estación móvil celular que brinda servicio, estamos hablando de una conexión de 1 gigabit. Ya estamos hablando ya que la transformación digital, la transformación tecnológica de las redes orientan a conexiones de 10 gigabit
25 gigabit, inclusive 50, 100 y 200 gigabit. Y estamos hablando de interfaces de 400 gigabit ya. Sí, soluciones ópticas DWDM por decir, en la ventana de transmisión, en la banda C, puedan mejorar los canales, los transponders, que se podían transmitir 80 transponders de 100 gigabit por segundo, y ahora los mejora a 96, y no solamente de 100, de 400, canales de 400. Entonces, espero, digamos, haber sido bastante concreto. El objeto de la presentación, Carlos, Paul, es poner en la mesa diferentes puntos tecnológicos, pero no solamente los puntos tecnológicos, sino los otros puntos que tenemos que tomar como acción en la parte formativa y traer especialistas posiblemente que nos ayuden a hacer que tome conciencia la comunidad, pero también, digamos, dentro del recurso que están dentro del ente regulador, digamos, seamos más rápidos, con mayor celeridad podamos tomar una agenda en la que, digamos, se puede homologar acciones a nivel nacional para que, digamos, este despliegue de la red 5G sea un éxito para nuestro país, ¿no? Básicamente eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, Carlos, Paul y todos los que están aquí, ¿no? en internet. Muchas gracias. Ok, gracias Miguel, gracias por la presentación. Yo sé que el tiempo siempre nos gana, el tiempo es bastante complicado. Quisiera uno hablar muchas cosas más, pero el tiempo nos gana. Nos ha dado yo pienso un vistazo bastante bueno de lo que es la evolución tecnológica hacia la tecnología 5G. Nos has hablado que hay una serie de problemáticas con el manejo de las frecuencias, o sea, la banda de frecuencias que básicamente dependen del Ministerio de Transportes. Luego indicaba que los operadores mismos tienen que invertir en las redes, ¿no? En la infraestructura de redes, que ahora tiene que, quién sabe, duplicar o cuadruplicar la cantidad de puntos en lo que son sus sistemas de antenas. Y ahí igual ha pasado muy rápidamente, prontamente a hablar del tema de salud, que efectivamente a mí me sé que hay incidencias en los temas de salud, y hay que saber exactamente para que no aparezca como un mito, un tema que no afecta, se afecta. Igual, en lo que es la parte de la cobertura, has hablado de data centers, uso eficiente de las mismas redes, la arquitectura de las redes. En fin, algo un poco para ir avanzando en que nos puedas dar alguna información adicional en nuestro país, actualmente Perú. Y tal vez ahí sí es un poco más específico. Las ciudades más importantes, o en general, ¿en qué ciudades? ¿Cómo está la implementación de las redes 5G acá en nuestro país? ¿Cómo va con los actuales operadores? Llamémosles, tenemos a Telefónica, Claro, Mietel, Entel. ¿Qué nos puedes comentar, Miguel, sobre el tema? Bien, muchísimas gracias, Paul. Mira, a nivel de Perú, ya que en el Perú, de hecho, que como todo país de la región, felizmente los proveedores de servicios están interesados en seguir llevando esta evolución tecnológica. Y es ahí que el año pasado, en el año 2019 y este año, en el primer trimestre tuvimos algunas pruebas, ¿no? Pruebas de concepto, pruebas de tecnología, donde, digamos, tanto Telefónica, tanto Entel y tanto Claro hicieron pruebas, para ellos exitosas, porque finalmente lograron utilizar una banda de 3.5. Ahora, en concreto, tener en un uso comercial una red de 5G todavía no lo tenemos. Eso va a ser, ya falta poco, porque el ministerio, comenté hace un momento de que el 5 de noviembre, o me parece que el 3 de noviembre, sacaron un documento base para poder ordenar el espectro. Y en el documento que sacó el ministerio, nos dice que, digamos, efectivamente, lo han puesto a consideración de la comunidad, y es inminente que comiencen ya el otro año, a través de Proinversión, comiencen a licitar esas bandas de frecuencia. Bandas de frecuencia que resultan ¿de qué? Resultan de el ordenamiento de la banda de 3.5, van a dejar un espectro ahí, y los interesados van a concursar, pero va a ser ciertos compromisos. Y en la banda de 26 GHz también ha hecho un análisis bastante exhaustivo
sobre la normativa o las recomendaciones a nivel mundial para el uso de 26 canales de 50 MHz. Tenemos muchos canales ahí donde, digamos, se le van a asignar a los programas. Entonces, en el Perú, yo creo que, digamos, si, digamos, esto sigue adelante, y lo que yo creo es que el otro año ya las empresas estarían concursando y teniendo la banda, ¿no? Y ahí habría ya, digamos, un recorrido por ya brindar los servicios. Ojo, estamos en el release 15, que implica brindar servicios en el primer triángulo de arriba, que comentamos al inicio, ¿no? Servicios de banda ancha mejorada. Y esos servicios de banda ancha mejorada estarían orientados a la parte, digamos, digamos, de los negocios, digamos, que no tienen esa oportunidad de tener un internet de banda ancha. O sea, vamos a tener empresas que están en la periferia, posiblemente de la ciudad, con este internet 5G, que es mucho mejor a un servicio actual digamos, de internet fijo, digamos, con este primer servicio que estaría dando, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que tiene que, ya, digamos, el ministerio ha dado las recomendaciones, tiene que sacar la norma, ha hecho una canalización, una recomendación de la canalización de la banda de 26 GHz, pero la inversión tiene que ser lo suyo, y las empresas tienen que, digamos, mostrar interés para que este despliegue del 5G que involucra no solamente poner la tecnología de acceso, sino que desplegar mucha fibra óptica y, digamos, los data centers que estamos comentando, ¿no? Sí, Paul. Ok, Miguel. Le paso la posta a Carlos Chancaspe, que es también directivo del capítulo, para que haga la pregunta respectiva. Adelante, Carlos. Gracias, Paul, por el pase. Miguel, agradecerte por tu presentación, de verdad muy buena. Nos has dado una visión general de todo lo que es redes 5G. Pero a mí me quedó una duda. En una de tus últimas diapositivas hablaste de redes slicing. ¿Qué beneficios crees que traerá la implementación de estas redes? Bien, gracias, Carlos. Mira, cuando hablamos de las redes slicing, slicing viene de digamos, asignar rebanadas dentro de la red. Digamos, a ver, cuando nosotros tenemos una red IPMPLS, actualmente, asignamos ciertos servicios con calidad de servicio específico para cada uno de los negocios. Es decir, la red de un banco, la red de una entidad privada, pública, un negocio pequeñito, uno le asigna ciertos parámetros en la red para asegurar el ancho de banda. Una característica es el ancho de banda, ¿no? Yo quiero 5 megabits, yo te aseguro en mi servicio 5 megabits. Pero cuando hablamos digamos, de la red de 5G, involucra que la capa de transporte, y no solamente la capa de transporte, todas las áreas por donde pasa la información, ¿sí? Los servidores de los data centers, los ruteadores en la red de transporte IP, los equipos DWDM que soportan a la red de conmutación de datos, a las estaciones finales que están en las control units, en las famosas BBU, digamos, que brindan el servicio final. Todo eso tiene que estar controlado, digamos, para que, digamos, se le asigne y se le garantice las especificaciones que estamos hablando. Un servicio de 10 gigabits para un usuario final tiene que asegurar en la red Network Slicing, en todos los tramos, que le va a asegurar los 10 gigabits. Es diferente y que tenga, por decir, finalmente llega un enrutador. Puse el ejemplo del Callao. Tenemos un router en el Callao que da el servicio del Mall de la Aventura en Bellavista, y alrededor hay otros usuarios que se conectan a la estación que están ahí. Miles de usuarios de apertura, cierre de compuertas, camaritas, etc. Se tiene que asegurar esos servicios. Entonces, ahí también tiene que permitir y se le asigna en la Network Slicing todas esas características para asegurar el servicio. Misión crítica, posiblemente ahí haya un controlador, digamos, o una intervención quirúrgica digamos, cerca, digamos, al Mall Aventura, en donde requiere que la latencia del servicio sea de 3 milisegundos. Dijimos 5G es 1 milisegundo como objetivo, pero imaginemos que la solución es para 3 milisegundos. Sin embargo, la red tiene que asegurar que la información
llegue hasta el punto del data center en 3 milisegundos. A diferencia de que tú puedes tolerar en los servicios de banda ancha latencia de 30 milisegundos. Cada uno tiene su especificación de servicio y cuando hablamos de network slicing, hablamos de eso. Hablamos de la infraestructura de red que te permite, esa es la ventaja, que te va a asegurar, va a haber un aseguramiento de la calidad de servicio que tenemos ofreciendo. ¿Sí? A veces tú tienes un internet que compite con todos los usuarios que hemos visto en esta situación del COVID, de confinamiento, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? O sea, están preparadas la red, a pesar de que tenemos red IP MPLS, en que te garanticen que, según la norma, tu internet sea el 40% en la hora pico. Lo hemos visto. Entonces, el network slicing está orientado hacia eso. Que nos garanticen una calidad de servicio de los servicios que nos ofrecen. Sí, Carlos. Ok, me quedó claro. Y quisiera hacer otra consulta, ya que estamos en aclaraciones con respecto a lo que nos has presentado. También nos hablaste sobre ondas milimétricas. Cuando se refiere al uso de estas ondas, ¿cómo esto puede afectar a los usuarios finales? A ver, Carlos, sí. Normalmente sí, cuando hablamos, mira, nuevamente ahí y tanto tú como yo, perdón, se bajó la silla, tanto tú como yo, porque tenemos un ámbito profesional, sí, de hecho tenemos un ámbito profesional, pero también tenemos un ámbito personal, ¿no? Y posiblemente todos nosotros tenemos familia y vamos cuidando que no tengamos caries, porque digamos, ¿no? Y vamos cuidando nuestra salud. Y cuando hablamos efectos negativos, referimos las ondas electromagnéticas, y eso está metido en nuestro pensamiento. Yo creo que, ¿cómo nos puede afectar las ondas milimétricas? Yo lo veo más en el sentido positivo. En el sentido positivo, más en el enfoque tecnológico, en el enfoque profesional, te voy a contestar. El enfoque profesional y tecnológico quiere decir, mira, estamos hablando de que las ondas milimétricas están desplegadas en una frecuencia muy más elevada, de hecho, ¿no? Cuando hablamos de ondas milimétricas, hablamos de que ese canal de radio que se comunica la estación, digamos, base con el terminal móvil, se conecta con una serie de frecuencias, un canal de comunicación, pero el canal tiene una ventana de comunicación bien amplia. Al tener esa comunicación bien amplia, pues la transferencia de información va a ser muy veloz. Entonces, las ondas milimétricas van a beneficiar al usuario final en tener en concreto una velocidad y una experiencia de usuario inimaginable. O sea, va a tener su video de alta definición, o sea, no se va a dar cuenta y va a estar reproduciéndose. Y ya está descargado en su terminal. La otra es, las ondas milimétricas, claro, ¿cómo va, digamos, a beneficiar? Va a beneficiar, dijimos que las ondas milimétricas, al ser una frecuencia muy elevada, tiene poca penetración. Las ondas elevadas no penetran las estructuras físicas, las paredes. Entonces, las áreas de cobertura son pequeñas. Y eso lleva a que, digamos, dijimos al inicio el ejemplo de la vía expresa en Lima. Y vamos a tener la vía expresa inundada de antenitas pequeñitas. ¿Por qué? Porque van a estar en la banda 26 posiblemente. Y más adelante una frecuencia más elevada, con área de cobertura pequeñita. El móvil del usuario, el terminal móvil va a consumir menos energía, porque lo que tiene que transmitir va a transmitir a una distancia pequeña, y entonces la potencia de transmisión va a ser reducida. Mire, si en 2G transmitían alta potencia y sentíamos que quemaba nuestra oreja a veces porque, por decir, un usuario que estaba en el cercado de Lima, al inicio transmitía su señal al Morro Solar, que está en Chorrillos. Lo que tenía que poner la batería en 2G para que transmite esa frecuencia hasta Chorrillos, 10 kilómetros. En cambio ahora, el terminal tiene que transmitir 20 metros, 30 metros. La potencia va a ser imperceptible, ya no le va a quemar la oreja al usuario final, ¿no? Entonces, a nivel técnico, digamos, la beneficio va a tener un terminal que de repente lo tenga que cargar cada 5 o 6 días. 5 o 6 días ahí, ¿no? Lo carga y se olvida ya. Está cargándolo 2 veces al día, como muchas veces. O 2 veces al día, ¿no? Entonces, no va a tener una serie de beneficios. O sea, las ondas milimétricas va a poder
a través de ese canal ancho de banda van a ver, digamos, la teleeducación, va a permitir que lo que estamos hablando de este tipo de servicios, los servicios de Va a alta permitir que la hora velocidad. ahí se grabe mucho más rápido también, ¿no? Sí. Bueno, ahí está y bueno, podríamos comentar más, pero ya a mí tienen que pararme para dejar de hablar, perdón, Carlos. No te preocupes, Miguel. Más bien, Paul, te paso la posta, de repente Claro, quería hacer gracias, unas gracias. cosas. Vale. No, sí, efectivamente, no, escuché a Miguel en la presentación que tocó temas, claro, hemos hablado de las frecuencias, claro, están todavía no definidas con claridad. Eso es un trabajo, creo que casi inmediato, en los próximos meses deben definirse las frecuencias, sea la 3.5G, la de 26, lo que es la banda de frecuencias. Y hablar también de lo que es inversión en infraestructura y la parte de cuidado de la salud, justo es lo que estás tocando, cuidado de la salud. Más bien, eso es un tema que quiero comprometerle a Miguel para el futuro, para ver si solo tocamos el tema de cuidado de la salud, que efectivamente hay bastantes, yo le llamo mitos, dentro del conjunto de la población, incluso de la gente que es del sector, ¿no? Los ingenieros electrónicos o de tele, que muchas personas, como no están orientadas, no conocen el detalle, tienen una serie de todavía temas pendientes de aclaración. Ahí quiero comprometerle a Miguel para una futura exposición sobre el tema del cuidado de la salud, que tiene que ver mucho con la 5G. Hemos visto hace poco, ahora en junio, que en Huancavelica quemaron unas antenas, ¿no? Decían que traía COVID. Quemaron las antenas porque la gente decía que traía COVID. Bueno, Claro. son una serie de, yo le llamo todavía falta de información como debe ser. Nos falta quien sabe un poco más de difusión de los temas. Pero ahora también quiero preguntarle a Miguel sobre en todo lo que es netamente la red 5G, ¿cuál es lo más complicado, lo más difícil de implementar? Hemos hablado de infraestructura, que hay que poner más antenas, porque las zonas como son más pequeñas, no penetran quizá las paredes o algún elemento, algún material. Pero en general, en lo que es 5G, ¿cuál es la parte más complicada, la más difícil, que es la que se tiene que implementar? ¿Y qué es lo que deberíamos nosotros hacer para que esto efectivamente llegue a caminar sin ningún problema, sin ninguna dificultad? Adelante, Miguel. Bien, Paul, muchísimas gracias. Es una pregunta bastante como para sacar la bola mágica, ¿no? Es sacar la bola mágica digamos, lo que sí puedo yo comentar, Paul, y esto sí quisiera que quede claro que es un punto de vista personal, como que puede tenerlo tú que tienes experiencia o Carlos también en lo que nos desempeñamos, ¿no? Yo estoy, digamos, en ese tema de los servicios móviles en despliegue de red, 20 años trabajando. ¿No? Y cada tecnología ha tenido una serie digamos, de retos para poder ponerlo en producción. ¿No? Yo me acuerdo, y antes de contestar, seguramente un par de minutos, me acuerdo cuando vino el 3G. El 3G se montaba sobre la infraestructura de 2G. Teníamos las antenas celulares y había que colocar ahí sobre esa misma infraestructura otra banda de frecuencia y otros equipos que permitían dar transferencia de datos. En ese momento, yo creo que cuando, ya un poco recordando, era la modernización nuevamente de la red, porque cuando entramos al 2G, entramos a la parte digital y nos encontramos con una tecnología de transporte TDM, hablamos estaba ya prácticamente todavía vigente las redes TDM con las redes SDH, ¿no? Y hablamos todavía de STM1, STM4, STM16, y la unidad mínima era un E1. Y hablamos de un E1 e implementamos un nodos B en 3G con un E1, 2 megabits. ¿No? Y se hablaba de que con eso se transmitía. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, las empresas comenzaron a desplegar, tenían dos opciones: modernizar toda la red de IP de transporte o su red de transporte, utilizarla y comenzar a utilizar en la primera fase con transmisión E1, TDM. Ya con la experiencia que te estoy diciendo, eso ha costado, digamos, que esa modernización sea en años. Entonces, impactó muchísimo en el servicio final de 3G. Estoy haciendo un preámbulo para dar una respuesta al mayor reto que podamos tener
en la revolución de 5G. Actualmente, y lo que quiero decir, perdón, antes de pasar, es que tenemos un interrogante en la que las empresas, sabiendo que tiene que demandar todo este volumen de información y servicios, que entre comillas posiblemente algunos de repente en el camino se queden ahí, sin éxito, posiblemente, tenga que adecuar su red de transporte. La red de transporte es fundamental, porque las pruebas, normalmente cuando hacemos pruebas de rigor de los elementos de red, de la red de acceso a un 5G, lo haces en laboratorio, ahí tienes los cables, ahí tienes los jumpers de fibra óptica, ahí tienes los equipos en laboratorio. Y normalmente cuando haces un despliegue de las redes de acceso, hay modelos estándar, colocas en el techo de una vivienda, en los pasillos de las tiendas comerciales. Yo creo que por el tema del despliegue en interior, en la parte final no va a ser el problema. La principal dificultad va a ser en este despliegue de los medios de transmisión. Estamos hablando de volúmenes que vamos a brindar a través de una red inalámbrica, pero ¿quién tiene que dar la conectividad de estos elementos? Una conexión física. Y ahí estamos hablando de la fibra óptica, y estamos hablando no solamente de fibra oscura, porque colocar fibra oscura sobre una calle, y otro cable, y otro cable, y otro cable, vamos a ver, como actualmente tenemos algunas avenidas con cables coaxiales de fibra óptica. Entonces, yo creo que por ahí el mayor reto es que desde un inicio podamos desplegar redes de transporte evolucionadas con, digamos, soluciones DWDM. ¿Por qué DWDM? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la información no tiene que entrar a ser procesada por otro elemento, tiene que pasar de manera transparente por las redes DWDM. Entonces, cuando hablamos de soluciones ópticas, y nosotros hemos aprendido aquí, mire, tenemos un proyecto de la Red Nacional de Fibra Óptica, que tiene varios años ya, ¿no? Tiene varios años, ha costado ponerla en producción, tenemos proyectos regionales financiados por todos nosotros, ¿no? Por el FITEL o por Pronatel ahora. ¿Y qué ha costado? Ha costado, tenemos despliegues de fibra óptica que están paralizadas por poblaciones, que a veces no se benefician directamente del proyecto y te paran la obra, ¿no? O tenemos zonas por donde tienen que pasar la fibra óptica, pero la trimitología y los permisos son parados por los mismos órganos del Estado. Entonces, el despliegue de la red de transporte involucra también la parte energética. O sea, pensamos que el 5G te va a ahorrar la energía en el usuario final, sí, efectivamente, pero va a demandar un consumo de energía en todos estos elementos de la red a nivel nacional. Y en muchas poblaciones tenemos una carencia energética. Entonces, la principal, creo yo, o sea, si hay que hacer una lista me va a salir la lista como de 20 puntos, pero si me hablas de la principal, yo creo que sigue siendo el tema de infraestructura y el tema de la energía. Normalmente nosotros como ingenieros, yo personalmente electrónico, algunos de telecomunicaciones, estamos viendo a la solución lógica, 0 y 1, 0 procesamiento, protocolos, y descuidamos el tema energético. Creo que ahí están los ingenieros eléctricos que están ahí, tenemos que conversar más con ellos, ¿sí? Porque creo que el tema de la eficiencia energética es un punto importantísimo, así como la infraestructura y el despliegue de las fibras ópticas en la parte urbana y en la parte, digamos, a nivel de departamentos, ¿no? Eso es lo que yo puedo dar de mi punto de vista, Paul. Ok, gracias. Le paso la posta a Carlos Chancafe. Adelante, Carlos. A ver, por mi parte, creo que ya está la mayoría de cosas aclaradas. La verdad que Miguel nos ha dado una excelente presentación el día de hoy para nuestro programa La Hora I. De mi parte, solamente agradecer a Miguel por su presentación y todos los conocimientos que nos ha dado el día de hoy, y comprometerlo para otras ediciones, no solamente de La Hora I, sino otras actividades que tenga el capítulo de electrónica. Adelante, Paul. Ok. Igualmente, igual, Miguel, te agradezco
tú dices, efectivamente ha dado una visión bastante apretada, ¿no? Pero igual a la vez panorámica de la evolución hacia la 5G, que no es para, digamos que un futuro lejano, es un futuro ya presente, es un futuro al día de hoy. A ver, mirando el calendario acá que tengo a la mano, en nuestro caso como capítulo de Ingeniería Electrónica, esta es nuestra última presentación en la hora I para el día durante este año. Entonces, bueno, un poco hacer una reflexión, aprovechar estos pequeños segundos que tenemos finales, agradecer nuevamente a la gente de soporte que siempre nos da acá en lo que es KTV, el capítulo, perdón, perdón, no es capítulo, sino del Colegio de Ingenieros, ¿no? SIP TV, perdón, SIP TV. Y luego a todos los acá colegas, los amigos del capítulo de Ingeniería Electrónica, los ingenieros electrónicos, ingenieros en telecomunicaciones y también los ingenieros biomédicos, tanto ingenieras como ingenieros, hombres y mujeres, agradecer su siempre continua atención, entre otras experiencias que hemos vivido a lo largo de varias ediciones de la hora I. Bueno, todas las experiencias hay que vivirlas y también la vida también hay que disfrutarla. Bueno, si hemos llegado hasta este punto, aprovechando estos minutos, quiero agradecer, ¿no?, para todos, desearles una feliz Navidad, que sean llenos de bendiciones para todos ustedes, que la disfruten, tanto a nivel personal como con su digna familia. Sé que estamos todavía en pandemia, y hoy se viene la segunda ola, hay que tener siempre cuidado. La mejor forma de protegerse es teniendo siempre cuidado y siempre precavidos, ¿no? Aún así, a veces uno dice, dentro de las cosas, sí, siempre, a veces dentro de la imprudencia hay que ser prudente, hay que ser precavidos y invitarlos para nuestra siguiente edición que va a ser ya en enero, el 8 de enero, tenemos el día viernes 8 de enero, la siguiente edición de la Hora I. Acá en sus amigos, colegas del capítulo de Ingeniería Electrónica, compartiendo con ustedes nuevas tecnologías, nuevos horizontes y siempre dándoles información valiosa para todos ustedes para que vayan forjándose y mejorando su nivel personal y profesional. De mi lado, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos. Agradezco nuevamente a Miguel, nuestro último expositor en esta edición 2020. Agradezco a Carlos Chancafe también que nos ha acompañado acá en la co-conducción. Y de mi lado, un fuerte abrazo para todos, una feliz Navidad y también de pasada un feliz año nuevo. Y Dios mediante que las cosas mejoren a nivel de país, a nivel mundial, y de una vez por todas dejemos de lado ya la pandemia, pero depende mucho de nosotros. Un fuerte abrazo para todos, agradeciéndoles una vez más su audiencia y su preferencia. Muchas gracias. Buenas noches.